Creo que somos conscientes que invertir en proyectos de capitalización alta ha pasado a otra era. Básicamente esto servirá para la gente que no tenga ni idea de criptomonedas, que puedan creer que van a ganar dinero, esa es la realidad, pero son el exit liquidity de los venture capitals que han invertido en estos proyectos, que al final son proyectos que no tienen ni todos los tokens diluidos, por lo que cada vez que el proyecto va avanzando hay más tokens en emisión, por lo que esto lo que provoca es que el precio acabe cayendo y sobre todo tus tokens tengan menos valor. Esa es la realidad. Pero lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre meme coins. Hablaremos sobre realmente cuáles pueden ser las narrativas de los próximos meses y sobre todo narrativas que ya han sucedido y que se están manteniendo, porque al final las narrativas no deja de ser simplemente la atención de las personas hacia proyectos. Pueden ser meme coins o no pueden ser meme coins, pero el que ahora mismo diga de que el dinero no está en las meme coins justamente es la persona rabiosa que no está ganando dinero. Yo personalmente era muy hater y lo he dicho muchas veces, pero sí que es cierto que desde hace unos meses me he puesto bastante en serio con las meme coins y se ha podido hacer bastante dinero. Obviamente no he hecho el ATH de mi portafolio en meme coins, porque hay muchas que al final no he sacado profit, hay algunas que al final pues me he comido un rug pull, pero en general, si te has sabido mover con las meme coins, probablemente habrás ganado dinero y por eso estás viendo este vídeo, porque quieres saber más sobre meme coins. Entonces, uno de los detalles más importantes sobre las meme coins es entender cómo hay que jugarlas, porque al final las meme coins no dejan de ser monedas donde la gente confía en que en un futuro alguien comprará y esto seguirá subiendo y seguirá subiendo y seguirá subiendo, pero si no suben porque no hay interés, al final la meme coin acaba muriendo, que es lo que pasa con el 99,9% de las meme coins. Entonces tú lo que tienes que hacer es de alguna forma front runear esa meme coin. Tienes que ser el primero en pensar si la gente va a invertir en esta meme coin o no va a invertir. Esa es la realidad. Entonces, uno de los eventos que ya ha sucedido o que va a suceder hoy, incluso cuando suba el vídeo ya habrá sucedido, es la final de la Champions. Esto es un evento fundamental donde al final se crea un ecosistema de meme coins. De hecho, el Real Madrid tuvo una meme coin, ¿vale? En este caso, que se llama Real. No vas a comentar todos los tokens de todas las narrativas, pero sí algunos tokens que creo que lo han hecho bien o que nos sirven como ejemplo para entender cómo funcionan estos movimientos, podríamos decir. Entonces, estamos hablando del token del Real Madrid. Entonces, la gente que realmente pensó hace unos meses, más o menos a inicios de febrero, ostras, van a hacer la final de la Champions, podría ser interesante que a lo mejor alguien sacase un token donde la gente se sumase a esa narrativa y que poco a poco pudiese coger fuerza. Y este fue el resultado, que las personas que compraron prácticamente aquí abajo pues hicieron bastante dinero. Pero no tiene sentido de que tú ahora mismo quieras comprar el token justamente horas previas a la final. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, porque al final tú lo que tienes que hacer es comprar de los primeros y vender antes de que lo que sería el evento ya se estuviese completando, porque cuando ya exista la final de la Champions y acabe la final de la Champions, a lo mejor en el partido, si el Madrid está ganando, puede haber cierto movimiento alcista porque la gente estará especulando, ostras, el Real Madrid está ganando, ojo que sube, pero cuando ya la Champions se finalice, esta narrativa se dará por finalizada. Entonces, ¿qué podemos sacar de aprendizaje de esta narrativa? Pues que pueden haber más finales de otras competiciones, o la Champions del año que viene podrías anticiparte y comprar el token ya sea del Borussia Dortmund o del Real Madrid. Y esta fue una de las narrativas que al menos pues hicieron algo de ruido. No te hiciste millonario con este proyecto ni de coña, pero sí que es importante saber que cuando tú entras en una narrativa al inicio del todo, puede ser que existan 5 tokens del Real Madrid y que solamente uno de ellos acabe subiendo. Entonces, como a veces es complicado identificar cuál va a ser el ganador, en vez de meter todos los huevos en la misma cesta, divide tu capital. Si hay, por ejemplo, 3 tokens, pues invierte lo mismo en cada token o invierte un poquitín más en los tokens que creas que puede tener un mejor desempeño, ya sea por la comunidad de Twitter, ya sea por los seguidores que tienen, ya sea por la relación de liquidez con market cap, ya sea por el volumen, por los holders. Es decir, haz un análisis, copia el contrato y mételo en RugCheck para saber que no hay ningún tipo de problema en invertir en este proyecto, aparte de que obviamente son proyectos muy volátiles porque son meme coins, y a partir de ahí toma una decisión.
pero tienes que tomar una decisión en base a muchas cosas. No es la narrativa del Real Madrid, o sea, al final de la Champions, compro el token y me olvido. No, compra el token, haz un análisis, plantéate dónde quieres vender, ¿vale? Porque al final entiendo que si tú has comprado un token al inicio de la narrativa, querrás vender. Porque si, por ejemplo, tú estás aquí comprando y ahora mismo hasta ATH te has hecho un 4100%, no tiene ningún sentido que sigas holdeando. Oye, si a lo mejor te has hecho ya un por 10, puedes vender. Te has hecho un por 15, puedes vender. Hay que tomar profits, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos son muy habituales y probablemente el token del Real Madrid acabe muriendo. Por mucho que queramos que aguante, acabará muriendo. Esa es la realidad. Entonces, tenemos más narrativas. La siguiente es la de los países, que ha hecho mucho ruido la de los países. De hecho, hemos estado viendo cómo la de Estados Unidos, que era American Coin, este token subió bastante. Yo no invertí, ¿vale? Yo me quedé bastante fuera. Tuve una semana bastante liada y ya me perdí un poco la subida. Entonces dije, hasta luego, Lucas. Pero USA subió bastante. Luego también teníamos China, que en este caso hizo un buen desempeño, pero luego cayó bastante. De hecho, ya estáis viendo que está prácticamente en la zona pre-pump. Y luego también tenemos Argentina, que en este caso Argentina lo está haciendo mejor, sorprendentemente. De hecho, es de las únicas que se está manteniendo en este rango y que perfectamente podría dispararse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay que entender de que en este tipo de narrativas se pueden mezclar narrativas. Porque tenemos el token de Argentina, pero no hay que olvidar de que hay la Copa América y no hay que olvidar que hay los Juegos Olímpicos. Y si se mezclan estas narrativas, puede ser que Argentina perfectamente acabe explotando. O, por ejemplo, China, en este caso, o Estados Unidos, que son, en este caso, países que suelen tener pues muy buenos resultados en los Juegos Olímpicos, a lo mejor el hecho de que consigan muchas medallas podría impulsar el precio de China o de Estados Unidos. Ya estáis viendo que al final este tipo de inversiones son muy raras porque no deja de ser simplemente como intentar predecir el futuro, la lógica, intentar pensar qué podrá estar haciendo la gente. O sea, son cosas que al final necesitan un desarrollo, ¿vale? Porque al final tiene mucho que ver con la psicología humana, el entender por qué una persona tendría que comprar este token después de que tú lo has comprado. Pero ahí es donde realmente están las apuestas, ¿no? En entender un poco que a lo mejor el futuro de este token puede tener algo que ver con las Olimpiadas y a lo mejor no acaba de morir. Entonces tú ahí tienes que hacer una valoración y hacer una apuesta que obviamente en todas las meme coins el 99% de las veces va a salir mal, pero si sale bien puedes ganar mucho dinero. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué más tenemos de narrativas? Narrativa de chicas, ¿vale? En este caso hubo una que es la que explotó más, que es la de Milk. Ya vais a ver ahora mismo que ha corregido un poco, pero de momento se está manteniendo bastante arriba. Pero la narrativa de chicas, la verdad es que subió bastante. Yo me quedé bastante fuera porque vi que todo se convirtió bastante en un casino. Y vi una reflexión de una persona que decía que al final se sentía como si estuviese jugando a la ruleta, en meter dinero, ahora quitar dinero de aquí, y que simplemente lo que estaba haciendo es perseguir el pump, pero al final realmente donde está el dinero es en las personas que compraron aquí por cierto motivo de algo que a lo mejor les llamó la atención en este token y que holdearon. O sea, aquí la gente sí que hizo mucho dinero porque desde este punto a este punto te hiciste un 2000%. Es mucho dinero. Y ahora mismo pues parece ser que está volviendo a arrancar, pero siempre importante entender de que cuando hay un caballo ganador salen como diferentes proyectos que están en la sombra, pero que también pueden mamar de la narrativa. Entonces, puedes apostar por esos proyectos más pequeños, pero ten en cuenta que el caballo ganador siempre va a ganar y el resto, pues, va a ser complicado que de alguna forma puedan seguir subiendo, pero ¿por qué no puedan pillar rebufo? De hecho, cuando tuvimos la narrativa de los casinos, el casino número 1 fue Rollbit, que ahora mismo está muertísimo. De hecho, si lo buscamos, RLB, vamos a ver que el token ha caído bastante. Y mirar que ahora mismo podríamos decir que estaba en el Prime porque hizo colaboración con Face, si mal no recuerdo, con un club de esports, juraría que es Face. Y bueno, pues ha corregido desde el ATH bastante, de hecho un 71%, pero es que luego también teníamos el token de Based, que no dejó de ser un proyecto que siguió la narrativa de los casinos, que lo hizo bastante bien, pero estáis viendo que también se ha ido bastante a tomar por culo. De hecho, una caída del 87%. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque hay que abrir un poco más los ojos. No hay que casarse con un token, sino que hay que ver la oportunidad del token el cual quieres casarte, pero ojo que pueden haber más esposas que también te pueden permitir ganar más dinero.
Es decir, si vas a invertir 100% de tu capital en la narrativa de países, pues yo lo que haría es a lo mejor en un país meter un 50%, en un otro 25% y en el otro 25%. Y de esta forma lo que estás haciendo es repartir el riesgo, porque ya es muy arriesgado invertir en un token, pues a lo mejor es interesante que vayas invirtiendo ni que sea en 2 o 3 tokens de la narrativa. Que tienes high conviction, que estás súper seguro de que un token te va a dar mucho dinero y que vas a ganar bastante, pues oye, a lo mejor lo que te recomiendo es que literalmente lo que hagas es 100% con ese token, porque estás convencido. Pero si tienes dudas, siempre es importante repartir. ¿Qué más tenemos de narrativas? Tenemos también el Día Internacional del Orgullo Gay, que para este caso, si os fijáis, cuando yo voy al Dex Screener y clico en Search, ya me salen un poco los tokens que ahora mismo pues, se han actualizado a nivel de información. Y estamos viendo que tenemos Gaylon, que también tenemos Fuck Pride, tenemos también por aquí Sharkat with Pride, es decir, vemos muchos tokens de la narrativa del orgullo LGBT y de hecho tenemos un vídeo aquí que hizo Víctor que está muy bien, o sea, os recomiendo que lo veáis para entender un poco cómo funciona esta narrativa. Y sí que es cierto que lo que tienes que hacer es anticiparte al evento fundamental. Todos sabemos que hay el Día Internacional, pues ¿por qué no pensamos si alguien ha creado un token e invertimos en él porque sabemos que más gente va a hacer lo mismo que nosotros? Al final todo el mundo está buscando oportunidades de inversión. Hay gente que utiliza la lógica y hay gente que directamente lo que hace es buscar en Dex Screener los hot pairs, los tokens que mejor desempeño están teniendo en las últimas horas, que más volumen, lo filtran según ellos crean y a partir de ahí pues acaban invirtiendo. Pues estás viendo que la narrativa del orgullo gay realmente lo está haciendo muy bien, o sea, estamos viendo que hay muchos tokens, de la gran mayoría de tokens que ahora mismo salen, casi todos son relacionados con tema LGBT, por lo que bueno, una narrativa que hasta el Día Internacional, que creo que es a finales de mes, pues podemos ganar dinero. Siguiente narrativa que está encima de la mesa y que también podemos frontrunear, que son los Juegos Olímpicos más los países, porque no creo que existan dos tokens de, por ejemplo, Estados Unidos, uno que sea el de Estados Unidos como país y uno que sea Estados Unidos como Juegos Olímpicos. Creo que ahí lo que vamos a ver es una fusión de narrativas y también podemos buscar, por ejemplo, países que puedan tener bastante potencial en ganar medallas e invertir en esos tokens de países que ya existen. Por lo que ahí podemos hacer una mezcla de conceptos y creo que puede salir bastante bien. Pero también os digo, chicos, de que todo lo que estoy explicando en este vídeo es una suposición mía, es decir, es una hipótesis que yo tengo que no sé si va a ocurrir, lo más probable es que no vaya a ocurrir, pero si ocurre, lo bueno es que se puede ganar mucho dinero. Y ahí está un poco la magia de las meme coins. Entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos la Copa América de Fútbol, es decir, en LATAM. Todos los países de LATAM, incluyendo, por ejemplo, Argentina, que es uno de los que hemos comentado, puede ir muy bien. Puede ir, por ejemplo, muy bien que también esté Brasil. Puede estar muy bien que invirtamos en el token de Colombia, porque ahí se mezcla, repito, Copa América de Fútbol, Juegos Olímpicos y también países. Estamos hablando de tres conceptos que pueden hacer que ciertos tokens puedan coger bastante fuerza y que acaben desempeñando buenos resultados más que el resto de tokens. Seguidamente también tenemos las elecciones americanas de Biden y Trump. De hecho, tú te vas ahora mismo en Search y vas a ver todo lo que sería del orgullo gay, pero también hay algunos tokens muy relacionados con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De hecho, aquí lo que os recomiendo es que busquéis proyectos de esta narrativa que aún no hayan crecido mucho, porque los que ahora mismo hayan crecido mucho pues se van bastante de madre, ¿no? Pero hay uno en concreto, por ejemplo, que me contactaron por Instagram y la verdad es que no tenían mala pinta, que es el Game of Trump. ¿Por qué Game of Trump? Porque sigue la narrativa, en este caso, de Trump, de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y también lo que tienen interesante es que es un GameFi. Tú te vas ahora mismo en su página web y no deja de ser como una consola, ¿vale? Donde tienen diferentes juegos. Tienen el Lambo Trump, tienen el Trump Jump, tienen el Jetpack Trump, es decir, tienen diferentes juegos que tiene algo de sentido que esta narrativa, al perdurar bastante más en el tiempo, pues puedan salir diferentes subnarrativas que ya no sea solamente hablar de Trump, 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 o el perro de Trump, o el gato de Trump, o todo lo que sea de Biden, sino que también se puede mezclar con algo de GameFi y pueda también explotar en el gráfico. Obviamente estos son proyectos muy arriesgados que al final no sabremos si irán para arriba, si irán para abajo, pero sí que es cierto que invertir en los tokens más conocidos, que sería el de MAGA, pues personalmente yo creo que ya ahí se puede hacer poco dinero.
En este caso, como os estáis fijando, este sería el token ganador de cualquier persona que hubiese invertido justamente por ahí abajo. Y bueno, vemos que ahora mismo el proyecto ya está en 810 millones de market cap. También tenemos diferentes proyectos que de alguna forma están replicando o intentando copiar el movimiento que está haciendo el token de Trump. Pero por eso os comento de que a lo mejor tokens que puedan tener algo distintivo pueden destacar más que el resto. Pero aún queda bastante para las elecciones presidenciales, por lo que podemos frontronear diferentes narrativas, mezclar narrativas, porque a lo mejor ha salido un Trump que es gay y eso al final también acaba subiendo. Es decir, al final, si os fijáis, invertir en criptos y en memes no tiene mucho sentido, pero sí que tiene lógica y al final es simplemente entender si a alguien le va a hacer gracia la inversión que tú has hecho antes para que luego otra persona acabe invirtiendo en ella. Y finalmente tenemos 3 narrativas que las voy ya a enseñar de golpe, que es el GameFi, que ya os he comentado de que alguna de estas narrativas perfectamente podría mezclar a lo mejor algo de GameFi. Imaginaos un token que tiene algo que ver con minijuegos de los Juegos Olímpicos, que hagan competiciones donde la gente que mejores resultados consiga dentro de los minijuegos consigan tokens del propio minijuego, y también inteligencia artificial. Pensemos si alguna de estas narrativas podría implementar algo de inteligencia artificial. Yo personalmente creo que no, pero quién sabe si en un futuro podría salir algo. Y finalmente el año nuevo chino, que es el 29 de enero de 2025. Ahí también tendremos oportunidades de poder ver realmente si algún token puede tener un muy buen desempeño. Podríamos estar pensando del token de China, si a lo mejor la gente empieza a relacionar el año nuevo chino con ese token, pues que ya vaya subiendo. Y teniendo en cuenta que ahora mismo el token de China, como os había comentado, estaba bastante abajo, pues perfectamente podría ser una buena oportunidad para posicionarse. Simplemente, chicos, son teorías, no me hagáis mucho caso. Puede ser que la gran mayoría de estos movimientos acaben mal, pero no me quería despedir sin nuestro gran amigo Brett, que desde que lo comentamos, chicos, no sé si se ha hecho un por 2 al menos, algunos un por 3, pero la verdad es que pinta muy bien y se va a ir a muy buenas cifras de market cap. Ya veremos a final del mercado alcista cómo acaba este token, pero la verdad es que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Luego tenemos Redo, que es la meme coin que tenemos dentro de Telegram, que de momento está yendo más tranquila, pero tampoco no está cayendo, simplemente está haciendo pues un movimiento de continuación, te podría decir. Ya que yo, según como lo veo, es más un movimiento donde el precio está rangueando y tarde o temprano acabará subiendo, porque estamos hablando de un proyecto que tiene menos de 60 millones de market cap, por lo que tranquilos, queda mucha adopción de Telegram por delante y seguro que nos darán muchas alegrías. Así que bueno, queremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier tipo de duda, sugerencia, cosa que quieras comentar sobre las narrativas de los siguientes memes que pueden explotar, ponerlo en los comentarios. Yo me despido, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.